Presidenta, señorías, presidente. Les hablo hoy como representante de la ciudadanía de Galicia al representante del Estado, porque, en definitiva, de esto se trata. Se trata de que Galicia sea también cuestión de Estado. Se trata que hoy valoremos cómo tratan los presupuestos a Galicia. Y he de decirle, ministra, que más allá de las buenas intenciones, estos presupuestos son un menosprecio para los gallegos y las gallegas. No son aceptables para En Marea porque no son aceptables para la ciudadanía de Galicia. Fíjese, ministra, tendríamos que volver al año 2002 con el inefable Aznar para encontrar una inversión tan baja para Galicia. Desde Rodríguez Zapatero hasta la actualidad, los presupuestos para Galicia han consignado siempre el doble de lo que hoy tenemos, con una excepción, señores y señoras del Partido Popular, el año 2017, con un gallego, el señor Rajoy, que asestó el peor golpe a Galicia recortando 1 de cada 3 euros en nuestro presupuesto. Señora ministra, le hemos dicho al presidente que así no. Somos conscientes, señores y señoras del Partido Popular y señores y señoras de Ciudadanos, que estos presupuestos son sociales, son los más sociales de la historia. Ministra, lo sabe usted, no nos va a convencer a nosotras, los hemos arrancado nosotras. Hemos conseguido el mejor salario mínimo de la historia, hemos arrancado eliminar el copago farmacéutico, hemos subido las becas, hemos mejorado la dependencia, hemos subido las pensiones, hemos recuperado el subsidio de desempleo. Es nuestro trabajo. Sabemos que son sociales, pero, presidente, no son galegos. Y para hablar de una nueva agenda del cambio han de ser sociales, pero la agenda tiene que ser también territorialmente justa. Hablar de una agenda territorialmente justa es hablar de un nuevo país. Es hablar de un proyecto de Estado común en el que dialoguemos con los compañeros y compañeras de Cataluña, con Galicia, con Euskadi, con Valencia, que construyamos una esperanza de vida para nuestros pueblos. Esto es un nuevo presupuesto y una nueva agenda territorial para nuestro país. Claro que sí, necesitamos un Estado que cuide, ministra, que cuide a sus gentes, pero que cuide también a sus pueblos. A lo mejor sería bueno que aprendamos del feminismo. Porque, en definitiva, cuidar, ministra, no es imponer, ni es agraviar, ni es dejar de lado a Galicia, como han hecho en esta ocasión. Cuidar es tendernos la mano. Por cierto, hablando de feminismo, no está el señor Casado, que no le interesa nada. Les advertimos, señoras y señoras del PP y de Ciudadanos, no les vamos a dejar que nos coloquen en el pasado. Ni las mujeres, ni los trabajadores y trabajadoras de este país vamos a permitir que ustedes avancen con lo que nos quieren colocar. Ya se lo advertimos. Presidente, los presupuestos tienen que cumplir con Galicia. Les pedimos 3 cosas. Revertir los recortes presupuestarios. Ministra, incorporar los proyectos plurianuales que han eliminado del mismo. Y, en tercer lugar, definir una nueva Galicia con las infraestructuras que necesitamos. Le pedimos hoy, señora ministra, que se comprometa con los gallegos y con las gallegas, que suba aquí y que nos diga que si continuamos con la negociación y si hay presupuestos, ustedes van a rectificar los números que nos han puesto encima de la mesa. No le estamos pidiendo la luna, le estamos pidiendo Galicia. Les estamos diciendo que tienen que mejorar este presupuesto que recorta un 20% la inversión en nuestro país. Termino ya. Fíjese, ministra, aquí hay más representantes de Galicia, pero su posición está prefijada. Los compañeros y compañeras del PSDG van a aprobar el presupuesto, diga lo que digan sus números. Los del Partido Popular van a votar en contra del Gobierno, digan lo que digan sus números. El viejo partidismo, lo peor de la política. No es nuestra posición y lo sabe bien. Hemos peleado por un presupuesto social, pero ahora le pedimos que cumpla con Galicia, que galeguice también los presupuestos. Y, señor presidente, nosotros en lo social hemos cumplido con usted. Le toca ahora tender la mano a su ministra y rectificar los presupuestos para el pueblo gallego.
galego. Si es así, desde luego contará con nuestro apoyo. Si no, pues nos enfrentaremos. Y señores y señoras del Partido Popular, silencio, ayer han silencio, insistido. No podemos tener un presidente que sube a esta tribuna silencio, falseando los silencio datos y humillando a las mujeres. Así que, sin lugar a dudas, ustedes serán derrotados.